Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar un par de minutitos para que ingresen más personas que han confirmado la actividad y en un par de minutos damos inicio a la misma. Bueno, vamos a dar inicio mientras vayan registrándose las diferentes personas que han confirmado, igual que los que están participando por Facebook Live. Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Aitor Llodio, soy el director ejecutivo de la Fundación Aliarse, organización promotora de las alianzas público-privadas para el desarrollo en Costa Rica. Un saludo especial y agradecimientos a nuestros expositores del día de hoy, al señor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, a la señora Mónica Segnini, directora de la Cámara de Comercio y del Consejo Privado de Competitividad, y al señor Jorge Nowalski, presidente de la Fundación Aliarse, así como a la señora Doris Osterloff, profesora universitaria y representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Aliarse, que fungirá como moderadora de esta importante actividad que busca analizar propuestas para la reactivación económica que generen mayores oportunidades de empleo. Como todos sabemos, la pandemia está produciendo una importante desaceleración económica con importantes consecuencias sociales que pueden potenciar aún más las desigualdades que vivimos en el país, pero que también pueden generar oportunidades para acelerar la transformación en diversos campos a través de la innovación y las tecnologías. En la próxima hora y media esperamos poder conocer propuestas que puedan contribuir a la reactivación económica de Costa Rica a través de las políticas públicas transformacionales, esperemos, y la cooperación público-privada. Es un gusto para Aliarse contar con su participación en este seminario web. Agradecemos de antemano que sus preguntas nos las puedan compartir a través del chat, de tal manera que doña Doris pueda tratar de compartirlas con los expositores durante la actividad. Desde Aliarse reafirmamos una vez más nuestro compromiso de hacer frente a los desafíos país por medio de las alianzas público-privadas. Estamos convencidos que en el contexto actual es aún más necesaria la articulación efectiva entre los diferentes actores sociales y económicos de Costa Rica para sacar adelante el país sin dejar a nadie atrás. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la señora Doris Osterloff. Buenos días, realmente es un placer estar con ustedes esta mañana y sobre todo muy buenos días y muchísimas gracias a don Rodrigo, a doña Mónica y a don Jorge Nowalski por participar en este evento. Vamos a entrar de lleno en el tema para aprovechar muy bien el tiempo de exposición de nuestros tres magníficos expositores. Y yo quisiera entrar a un primer bloque de exposiciones, un bloque en el que estaríamos estimando que cada uno de ustedes tres en unos 10 minutos pueda, digamos, presentarnos su ponencia. Y para ello voy a facilitarles a cada uno una primera pregunta que hemos construido en Aliarse para dar pie al debate. Don Rodrigo, en el caso suyo como presidente del Banco Central, nuestra pregunta inicial es,
cuáles son las acciones que el gobierno ha estado tomando y cuáles piensa llevar a cabo en los próximos meses para reactivar la economía. Entonces, si gusta, le doy pase a su persona y después entramos con doña Mónica y seguidamente con don Jorge después. A ella también tengo una pregunta y para don Jorge también tengo una pregunta. Okay. Adelante, don Rodrigo. Muchísimas gracias, doña Doris, y muchísimas gracias a la Fundación Aliarse por la oportunidad de compartir con ustedes esta mañana sobre este tema tan oportuno e importante. Y un placer también compartir con don Jorge y doña Mónica en este foro y también con don Aitor. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Comienzo tal vez por el lado de la política monetaria y financiera. Desde marzo del 2019 el Banco Central viene siguiendo una política monetaria de bajas tasas de interés, lo que llamamos nosotros en economía una política monetaria expansiva y contracíclica, con la idea de reactivar la economía, de impulsar el crecimiento a través del favorecimiento de las condiciones crediticias y en particular a partir de la reducción en las tasas de interés. Entonces hemos venido reduciendo las tasas de política monetaria, que es la tasa referencia del Banco Central, y eso ha ayudado a bajar las tasas de interés en el mercado. En particular, la tasa de política monetaria desde marzo del 2019 hasta la fecha se ha reducido en 450 puntos base y hoy está en su mínimo histórico de 75 puntos base, esto es 0,75%. Y eso ha permitido reducciones significativas en las tasas de depósitos y de créditos también. Muy importante para los deudores que tienen ya créditos a tasa variable es que la tasa básica pasiva, a la que están referenciados muchos de los créditos en nuestro país, ha venido cayendo muy sistemáticamente y alcanza también sus mínimos históricos. Ayer se calculó de la tasa básica pasiva de la semana anterior y cierra en 3,45%, muy inferior al nivel que tenía hace tan solo un año y 5 meses cuando empezó este ciclo de reducción de tasas de interés, que estaba por ahí del 6,20%. Es decir, ha habido una reducción muy significativa también en las tasas a las que al final los deudores o se endeudan o tienen que pagar a las cuotas de sus créditos. A la par de eso, hemos también venido desde el Banco Central apoyando la liquidez en los mercados, inyectando liquidez en los mercados en la medida que ello ha resultado necesario para mantener también las condiciones no solo de estabilidad financiera, sino de liquidez para que pueda mantenerse el crédito fluyendo a los sectores más necesitados y en coordinación con las autoridades financieras como la Superintendencia General de Entidades Financieras y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, el CONACYF, hemos venido también promoviendo la flexibilización de la normativa prudencial para permitir más prórrogas y readecuaciones por parte de los bancos a los deudores. Y esto se ha venido, los bancos lo han aprovechado muy fuertemente, han otorgado readecuaciones y prórrogas entre el mes de abril y junio en particular. Para los que tenemos estadísticas, se otorgaron prórrogas y readecuaciones para más del 41% del total del saldo de crédito del país, y esto fundamentalmente para los sectores más afectados. Por ejemplo, el sector transportes ha recibido más de un 80% de sus créditos han sido readecuados o prorrogados. Eso por el lado de la política monetaria y financiera, pero también desde el inicio y por supuesto que todo esto se ha profundizado en los meses de la pandemia. Ciertamente la política de tasas de interés bajas y la política de impulsar la inyección de liquidez en mercados y la política de facilitar las condiciones crediticias a partir de las acciones de la SUGEF y el CONACYF. Pero también desde el inicio de la pandemia el gobierno responde con una serie de acciones orientadas también a mitigar el impacto que la pandemia está teniendo sobre el flujo de caja de los hogares y las empresas. En particular, desde un inicio, recordarán ustedes, nuestro primer caso de coronavirus positivo fue detectado el 6 de marzo. Para el 14 de marzo se anunciaron las primeras medidas en que se incluía, por ejemplo, la moratoria para el pago de impuestos durante el segundo trimestre del año, la flexibilización de jornadas laborales que ha permitido reducción y suspensión de jornadas laborales que de alguna forma ha mitigado el enormísimo impacto que ha tenido la pandemia sobre el mercado laboral. De no haberse tenido esa oportunidad, las empresas hubieran tenido que recurrir al despido en lugar de la reducción de jornadas o suspensión de contratos laborales. También se trabajó con la Caja del Seguro, la Caja Costarricense del Seguro Social para lograr una reducción de la base mínima contributiva que también le da un alivio al flujo de caja de las empresas. Ha habido medidas de apoyo sectorial al sector turismo, al sector agricultura, a las MIPYMES. Se ha venido trabajando en esa dirección y por supuesto también se introdujo el bono proteger para transferir recursos a los hogares más fuertemente golpeados y permitir de esa forma garantizar que tuvieran siempre pan sobre su mesa. Esto ha sido también una labor fundamental para paliar los efectos económicos y sociales fortísimos que ha tenido esta pandemia.
Pero a la par de esto, ha habido también un enfoque muy constructivo, pero muy responsable desde el punto de vista fiscal, que es que una situación ya de por sí vulnerable en las finanzas públicas, con la pandemia se vuelve todavía más vulnerable y entonces, si bien es cierto, es necesario responder aumentando el gasto social, por ejemplo, en el bono proteger y asegurando también el flujo de recursos a la atención de la pandemia desde el punto de vista sanitario, también ha habido que enfrentar esta pandemia con responsabilidad fiscal, tratando de compensar el impacto fiscal que ha tenido la pandemia, reduciendo gastos no imprescindibles, congelamiento, por ejemplo, mediante el congelamiento de aumentos de salarios, el congelamiento de plazas, la suspensión de los pagos de anualidades y otras propuestas para llegarle recursos frescos al gobierno, como las medidas temporales relacionadas con la distribución de dividendos del INSS, el proyecto Pagar, el uso de los recursos de Fonatel, también la búsqueda de créditos multilaterales para bajar el costo de la deuda, reducir el costo de los intereses, pero también sacar al gobierno de los mercados de financiamiento doméstico, con eso reducir la presión sobre las tasas de interés domésticas que al fin y al cabo afectan a todos los costarricenses. Eso es básicamente hasta ahora lo que se ha venido haciendo. En conjunto con las medidas de apoyo al crédito, también estamos impulsando un proyecto de avales para complementar las medidas del Banco Central, que además recientemente introdujo una línea de crédito para los intermediarios financieros por 700.000 millones de colones, con la idea de que los intermediarios financieros, bancos, cooperativas, mutuales, puedan trasladar recursos al sector privado, a la empresa, a los hogares golpeados por la pandemia en mejores condiciones de tasa y plazo. Eso, junto con este proyecto de avales, debería permitir una reactivación del crédito y sobre todo el otorgamiento de crédito a los hogares y las empresas más fuertemente golpeados. Pero hacia futuro también va a ser fundamental en la estrategia de recuperación el que podamos mantener a la economía costarricense abierta, en el sentido de que no se tengan que volver a imponer restricciones sanitarias muy severas. Y para esto requerimos, por supuesto, el cumplimiento de los protocolos de salud estrictamente por parte de las diferentes industrias y las diferentes empresas. Este es un excelente ejemplo de cómo la cooperación entre el sector público y el sector privado puede ayudar al país. Y en este sentido, ha habido una cooperación muy fuerte y muy estrecha con el sector privado para desarrollar estos protocolos y asegurar que Costa Rica pueda abrirse, pueda seguir trabajando, pero pueda hacerlo en una forma responsable y cuidándose de la pandemia. Hacia adelante, por supuesto, ustedes lo sabrán, es el tema en este momento sobre el tapete. Hay que hacer una consolidación fiscal adicional, un ajuste fiscal adicional al que ya el país había emprendido en diciembre del 2018, porque la pandemia golpea muy fuertemente los ingresos del gobierno y en general la estabilidad de las finanzas públicas, y entonces va a haber que entrarle a este problema con medidas estructurales tanto por el lado de los ingresos como el lado de los gastos y también con medidas temporales que permitan bajar el tamaño de la deuda. Todo eso se está proponiendo hacer y se está proponiendo que se haga en el seno de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le dé un sello de confianza y continuidad a las políticas macroeconómicas y en particular las políticas de ajuste fiscal para que Costa Rica pueda transitar no solo este periodo difícil de la pandemia, sino también el periodo electoral que se avecina. Y eso le va a dar seguridad y tranquilidad a los inversionistas, tanto domésticos como extranjeros. Entonces, hacer el ajuste fiscal es una necesidad absolutamente impostergable para el país y hacerlo en el seno de un acuerdo con el Fondo Monetario es la mejor opción posible. También tenemos que seguir trabajando hacia adelante en las medidas para reformar el Estado, para hacer la reorganización institucional del Estado. Y entre ellas, por supuesto, está el tema del empleo público, que es fundamental, pero no se agota ahí. También hay que hacer un rediseño institucional en Costa Rica muy importante. Y luego seguir trabajando en la ruta hacia la reducción de los costos de producción. Esto es fundamental. Entre esto, un componente esencial que el gobierno está proponiendo que se haga también como parte de este acuerdo con el Fondo Monetario es la reducción de las cargas patronales, las cargas sociales patronales, es decir, las cargas que el patrono paga por emplear trabajadores. Estas enormes cargas en Costa Rica han generado un altísimo costo de emplear trabajadores y ha generado entonces dos problemas gemelos: alto desempleo y alta informalidad. Para reducir la informalidad, para promover el empleo y para promover la producción en este tiempo de pandemia y después, es muy importante que reduzcamos esas cargas sociales. Lo que el gobierno ha propuesto es reducir el 5% que va al FODESAF y compensar esos recursos con algunos de las medidas tributarias, particularmente el impuesto a las transacciones financieras, para poder
reducir el impacto sobre los hombros de los patronos en el costo del empleo de trabajadores. Luego está también la política para bajar tarifas eléctricas, muy importante, la política de regulación, reducción de trámites, mejora de la relación entre el sector público y el sector privado. Esto incluye también el gobierno digital y la profundización de los pagos electrónicos en el sector público, un trabajo en el que está muy de lleno metido el Banco Central. Seguir trabajando en la reducción del costo del crédito, eso es también una tarea que nosotros tenemos muy cerca. Y por supuesto, uno de los temas centrales de este foro y de la alianza, de la Fundación Aliarse, que es la promoción de las alianzas público-privadas. En el caso de los años que siguen, fundamentalmente en el sector de infraestructura, pero no solo, y ahora podemos hablar un poquito de esto, seguir promoviendo reformas a la educación, por ejemplo, la ley del INA, seguir promoviendo el bilingüismo, las reformas para seguir abriendo y flexibilizando el mercado laboral. Ya aprobamos, se aprobó la ley de educación dual, se aprobó la de teletrabajo, por cierto, en una forma muy oportuna, justo antes de que nos golpeara la pandemia y nos mandara a muchas personas a teletrabajar, pero ciertamente hay que complementarla con la ley de jornadas excepcionales, que es fundamental, y seguir apoyando también el fortalecimiento del CONESUP y las autoridades educativas, el proceso de reclutamiento y evaluación de desempeño de los maestros. Seguir fortaleciendo el proceso de innovación y competencia con la introducción y fortalecimiento de la COPROCOM. Aquí tenemos una herramienta importante. Tenemos que seguir promoviendo los clústeres y encadenamientos, la atracción de inversión extranjera directa y la facilitación de comercio exterior, esto con la triada SINDE, COMEX, PROCOMER, que ha sido fundamental en el país. Esto va a tener que ser clave, y ahora podemos hablar un poquito de esto también en el contexto de las alianzas público-privadas. Y finalmente seguir con las políticas de apoyo sectorial, especialmente a sectores muy fuertemente golpeados como el turismo y las MIPYMES en este contexto de la pandemia. Y con eso concluiría por ahora. Muchas gracias, doña Doris. El micrófono, doña Doris. Sí, muchísimas gracias. Muy importante todo lo que usted ha manifestado, y creo que deberíamos en los dos subsiguientes bloques retomar algunas de las propuestas que está haciendo el gobierno. Y más bien vamos a entrar a doña Mónica y a don Jorge para entonces poder después volver a retomar algunas de las ideas que usted ha planteado que nos parecen muy importantes. Tal vez en el caso de doña Mónica, ya desde la perspectiva propiamente de una dirigente del sector empresarial, la primera pregunta sería, y que va un poco en línea con lo que don Rodrigo ha planteado, es si usted considera que las empresas han tenido que reinventarse durante la pandemia, han tenido que reconceptualizar su forma de trabajar, y cómo esto puede contribuir al empleo, si esto pudiera en un futuro generar la posibilidad de más bien un mayor empleo. Y en ese caso, entonces, ¿qué tipo de innovación se requeriría aplicar para poder crear incluso más empleo con esta reconformación de las empresas, si es que esto se ha dado, o si la misma pandemia está provocando ese repensar de cómo hacer empresa? Así que le paso la palabra a doña Mónica. Gracias, muy buenos días, Doris. Un placer saludarlos a Jorge y a don Rodrigo y a Aitor y los que nos están siguiendo por el Facebook Live. La verdad que es un placer aceptar esta invitación de Fundación Aliarse para conversar de un tema que nos preocupa a todos, que nos está impactando como país y que tenemos que ver qué hacemos, ¿verdad? Buscar soluciones desde todos los sectores para poder salir adelante con esto. Por supuesto que las empresas se han tenido que reinventar, pero antes de entrar un poquito en cómo lo han hecho, yo quisiera hablar de algunos datos, ¿verdad? Porque muchas veces si no tenemos claro el impacto y el panorama que nos ha tocado enfrentar, a veces las medidas que se proponen, ¿verdad? No son congruentes con ese impacto, ¿verdad? Ante situaciones extraordinarias como las que hemos tenido que enfrentar, se tienen que tomar medidas extraordinarias, ¿verdad? No se puede pretender que vamos a salir adelante con medidas simples o no estructurales o extraordinarias, ¿verdad? Que no las tomaríamos obviamente si estaríamos en otra condición. Algunos datos son los siguientes. Esto es a raíz de una encuesta que elaboró la Cámara de Comercio junto con todas sus homólogas en Centroamérica, la FECAMCO.
lo que comprobó que, bueno, es un impacto no solamente a nivel local, sino regional con nuestro mercado natural de Centroamérica, y esto impacta enormemente el mercado del comercio. El 91% de los comercios han disminuido sus ventas, el 8% es el que se ha logrado mantener estable, mientras solo el 1% ha logrado aumentar sus ventas. El 54% de las empresas afirma que esas pérdidas superan más del 50% de sus ventas. El 40% de las empresas enfrentan pérdidas superiores al 75% de sus ventas anteriores. Esos son solo algunos datos para no tomarme mucho tiempo en contar todos. En resumen, eso significó en las primeras 8 semanas de la pandemia una pérdida de 504.000 millones de colones. Adicionalmente, los costos de operación se han aumentado por todas las complejidades que han surgido, por el tema del mercado de oferta y demanda, en un 27% los costos operativos de las empresas. Y solo el 13% de los comercios tiene completa seguridad de soportar las condiciones actuales y poder operar en las próximas 4 semanas. O sea, hay un nivel de incertidumbre, un impedimento de planificar, de proyectar, y eso cercena muchísimo estructuralmente a las empresas, sobre todo las que no tienen un músculo fuerte para poder enfrentar este tipo de situaciones. 6 de cada, este es un dato importantísimo que nos pareció, arroja una buena perspectiva para también tomar las decisiones hacia dónde podemos trabajar, y es que 6 de cada 10 empresarios aseguran que van a necesitar más de 6 meses para poder visualizar una recuperación de sus negocios. Entonces, eso ya nos da, ¿verdad?, un escenario sobre la mesa para decir, ok, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque necesitamos del sector empresarial, del sector productivo, del sector comercio para reactivar la economía. No solamente son las medidas que necesitamos que el gobierno tome, sino quiénes las van a ejecutar y quiénes van a hacer que la economía crezca y que exista el empleo, que es la base de la pregunta que me hace doña Doris. Nosotros desde la Cámara de Comercio, desde un principio que empezamos a mediados de marzo con los primeros efectos de la pandemia, es más, desde antes, hemos mantenido una premisa en todas las acciones que hemos tomado, no solamente al interno con nuestros asociados, con nuestros pares del sector empresarial, sino también en nuestras reuniones con el gobierno, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Comercio Exterior, y es mantener el empleo, que ese sea el objetivo, que eso sea la meta, mantener el empleo para que las familias y las personas puedan tener sus necesidades básicas cubiertas. Entonces, bajo esos principios, nosotros hemos venido planteando algunas propuestas al gobierno. Lamentablemente no todas han sido tomadas en cuenta. Hoy recibimos, bueno, no he podido leer bien la noticia y tal vez don Rodrigo nos la explica ahora, pero recibimos una buena noticia con respecto a la reducción de la comisión de intercambio en el uso de datáfonos, ¿verdad? Nosotros eso lo hemos planteado desde un inicio como una de las medidas que consideramos necesarias para la reactivación y para mantener el empleo, porque eso inyecta recursos, ¿verdad? O suelta recursos que se pueden poner a trabajar en la economía. Adicionalmente, nosotros trabajamos en conjunto y obtuvimos, como decía don Rodrigo ahora, la respuesta con algunas medidas oportunas, como fue la posibilidad de que las empresas pudiésemos aplicar la reducción de la jornada laboral, la reducción en la base mínima contributiva, y sí se han tomado algunas medidas. Por supuesto que tengo que ser justa en que se reaccionó, pero sin embargo han quedado cortas. Por eso para mí fue necesario contarles un poco del impacto, porque creemos que todavía el gobierno tiene espacio y en eso seguimos insistiendo para tomar medidas más agresivas. Han tenido que reinventarse, por supuesto. Podríamos contar ejemplos de empresas que no tenían dentro de su giro de negocio el servicio a domicilio o las entregas locales. Tenemos que tomar en cuenta que el comercio es altamente
un comercio de relación con su consumidor, ¿verdad? Es un comercio de atención al público. Entonces ha sido la actividad económica, una de las actividades económicas o quizás la más afectada con esta situación. Y obviamente no todas pudieron hacer esa transformación en corto plazo para poder hacer entregas a domicilio o hacer ventas por internet, ¿verdad? O poder sostener la totalidad del empleo. Hay algunos casos de grandes empresas y transnacionales que sí podemos comentar y han sido casos de éxito. Por ejemplo, en el caso de Amazon se logró en una alianza público-privada con Procomer poner en su plataforma a 155 empresas que pudieran vender en las plataformas de Amazon, ¿verdad? Esto yo lo considero un enorme éxito, que es un esfuerzo donde una empresa como Amazon, la mayor de las empleadoras privadas en el país, en alianza con Procomer, logra colocar 155 empresas para que vendan por sus plataformas. Igualmente, en coordinación con CINDE y con Procomer, una empresa como Sykes, que está abriendo operaciones en Liberia, logró captar parte del personal que quedó desempleado del sector turismo, que tenía el nivel de inglés que lamentablemente no todos cumplen. Seguimos teniendo un rezago enorme en el tema del bilingüismo. Solamente el 10% de la población tiene un nivel óptimo de inglés para poder participar en las ofertas de empleo que hay en el sector de zonas francas, por ejemplo. Sin embargo, Sykes estaba ofreciendo 600 empleos en la zona de Liberia, una zona de menor desarrollo, y 100 de esos empleos inmediatamente ahora en el mes de noviembre se estarían captando del sector de turismo. Nosotros desde la Cámara hemos realizado capacitaciones para pequeñas y medianas empresas asociadas y poderlas preparar, porque no solamente es la transformación, ¿verdad?, de ver cómo le dan giro a sus negocios las que pueden hacerlo, o incluso dejar de hacer la actividad que estaban haciendo y transformarse a una actividad que pueda serles rentable en medio de esta situación, sino lo que nosotros hemos pedido también desde las primeras semanas al gobierno, y es preparar a la población, al consumidor, que en vez de generarle miedo, es generarle responsabilidad. Y para eso las empresas han hecho enormes inversiones con los protocolos sanitarios en coordinación con el Ministerio de Economía y con el gobierno, para que incluso haciendo giras de visitas a los centros comerciales y a las empresas para que puedan validar que se están cumpliendo los protocolos. Hemos hecho coordinación con las municipalidades también, un enorme trabajo con la Municipalidad de San José para poner stickers en los comercios y poder hacer un trabajo en conjunto y que la población pueda volver a transitar en el país con libertad, pero con seguridad, guardando siempre la salud, que para nosotros, por supuesto, que es también prioritario. Entonces, en grandes rasgos, ¿verdad? Por supuesto que se han tenido que reinventar, no todas lo han podido hacer, pero seguimos trabajando para lograr sostener el empleo de esas empresas que llevan años formalizadas, ¿verdad? Porque nosotros promovemos la formalización, no queremos que empresas que han hecho el esfuerzo por estar formalizadas, eso no le conviene tampoco al gobierno, vayan a caer en la informalidad, ¿verdad? Y obviamente ha estado sucediendo. Entonces promovemos algunas medidas que no sé, doña Doris, si las menciono de una vez o hay otro espacio para mencionar de una vez. Hay 2 bloques más todavía. Ah, perfecto, perfecto. Para entonces dar espacio a don Jorge, si usted considera pertinente. Perfecto. Usted me dice. Perfecto. Entonces, hasta ahí en cuanto a la primera pregunta de la necesidad de reinventarse y opciones para innovar, por supuesto que las hay. Hay una aplicación que hemos promovido, eso es muy, muy importante, una aplicación para los comercios. Entonces, la verdad que ideas hay, espacios para innovar hay, pero necesitamos un fuerte respaldo por parte del gobierno. Esto es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Necesitamos caminar juntos en esto, y eso es lo que la Cámara de Comercio ha estado promoviendo y en lo que estamos trabajando. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doña Mónica. Y dejemos ahí
subrayado el retomar lo que usted iba a plantear precisamente en los dos subsiguientes bloques. Y vamos a darle espacio a don Jorge en este momento, don Jorge Novalsky, presidente de Aliarse, para que podamos entrar desde la perspectiva ya propiamente de lo que es Aliarse, las alianzas público-privadas, cuál ha sido como la visión de qué acciones podrían generarse en esta lógica para mejorar y aumentar las oportunidades de empleo. Es como, ya esta pregunta, don Jorge, es un poco darle pase también tanto a don Rodrigo y a doña Mónica ya en el siguiente bloque en profundizar en las opciones de lo que podemos hacer en Costa Rica para darle mucha mayor fuerza a la reactivación del empleo, incluso buscar la reducción de la tasa actual de desempleo. Así que adelante, don Jorge. Bueno, buenos días y muchísimas gracias. Y un gusto compartir con don Rodrigo y con doña Mónica y con Doris y la gente que nos está siguiendo. Antes de hablar sobre las alianzas público-privadas, que en realidad voy a terminar esta primera intervención con ese tema para en las posteriores dar algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer y que pueden tener impacto con una interrelación coordinada y bien orientada entre el sector público y el sector privado y otros también grupos interesados. Sí es importante reconocer los esfuerzos que ha venido llevando a cabo el gobierno. Me parece que don Rodrigo hizo un resumen rápido, digamos, de las principales acciones que se han llevado a cabo. Uno no podría, o sea, realmente es difícil ponerse en los zapatos de ustedes porque hay poco margen por la pandemia. Estamos viviendo algo que es sencillamente inédito para todos. En otra época en la que yo estuve en el gobierno me tocó la crisis de los 80s y teníamos honestamente un poco más de margen de acción y otras condiciones muy distintas y no había una situación como la que trae la pandemia. O sea, tenemos una economía abierta, un mundo globalizado y el problema no es solo de Costa Rica y eso no es para que nos sintamos bien, pero eso complica más todo el tema de análisis de riesgos y un factor que me parece que es fundamental es el factor tiempo. Cómo lo maneja uno en una situación como la actual. Yo iba a empezar haciendo un resumen de algunas de las acciones que se han venido tomando desde la perspectiva mía, si son más bien medidas tanto para contener y mitigar el impacto económico y social de la pandemia y cuántas de ellas en realidad podrían verse como medidas que podrían ayudar a reactivar la economía. Es muy difícil hacer un análisis del impacto que está teniendo en este momento las acciones que está llevando el gobierno. Algunas son fundamentales, como lo que habló don Rodrigo en términos de lo que llaman la ley de alivio fiscal, porque no solo están ayudando en términos del cash flow, o sea, de la liquidez, sino que están también creando condiciones para reestructuración de deudas que uno pensaría que le ayudarían a los negocios poder sobrevivir por un mayor tiempo y entonces, digamos, ayudar a que problemas de empleo no sean tan graves. ¿Okay? Pero a pesar de eso y a pesar de acciones como las que se han llevado, como la suspensión temporal de contratos, la reducción de jornadas de trabajo, la reducción de la base mínima contributiva, lo que piensan hacer ahora con las cargas sociales con FODESAF, el protocolo para teletrabajo, hay que enfrentar realidades y la realidad actual es de que estamos con tasas de desempleo históricas de un 24.5%. Estamos hablando de economías como la nuestra que están muy fragmentadas en términos del mercado laboral y eso no hay que perderlo de vista, lo cual es indicativo de que persisten problemas estructurales que no fueron creados por COVID, pero que se exacerban a partir, ¿cómo se llama?, de la situación que estamos viviendo ahorita. Cuando estamos hablando en términos de la economía formal, del 24.5% de desempleo, de un subempleo también de un 20 y pico por ciento, el subempleo visible que llamamos, y de una informalidad creciente. Pero algo que me llama mucho la atención y que en realidad no tengo datos, pero sí son síntomas muy complicados cuando uno también ve una pérdida importante de empleos desde la informalidad.
lo que nos está indicando también es, perdón que no puedo dar cifras, pero esto es un tema muy complejo de estudiar, es la reducción que se va dando en la capacidad de las personas de poder adquirir bienes y servicios dentro de un mismo mercado informal. Entonces, digamos, un programa como Proteger, con todas las limitaciones financieras que tiene, es fundamental para poder ayudar a las personas a mantener algún tipo de nivel de consumo que le permita sobrevivir en una época de crisis como la actual. Pero uno también tiene que ser creativo en momentos como estos y debemos, yo creo que asumir también responsabilidades conjuntas. El gobierno, uno no podría asumir, por ejemplo, que las medidas de reactivación económica van a resolver el problema del empleo por sí solo. El problema del empleo no es un problema friccional, no es un tema nada más de una contracción en la demanda y que en el momento en que nosotros reactivemos la economía y hay un crecimiento económico, en ese momento vamos a poder, ¿cómo se llama?, resolver el problema del empleo. El problema del empleo, como lo digo anteriormente, es un problema también estructural, que se agrava por otros de los efectos que se han dado en este momento. O sea, por ejemplo, el tema de la educación. O sea, está más que claro que no resolver el problema de la brecha digital. Estamos hablando de cambios estructurales, no cambios de respuesta a la pandemia y que deben de ser tomados en cuenta en términos de las acciones que llevemos a cabo. Y yo al final, en mi última intervención, voy a dar algunos ejemplos de propuestas que le hemos presentado al gobierno dirigidas justamente a cambios estructurales en aras de generar mayores oportunidades de empleo y mejorar la empleabilidad. Pero eso lo voy a dejar para el final. Entonces, sí es importante en este momento reconocer de que, aunque el gobierno, por ejemplo, hay una ley orgánica para ley de fortalecimiento del INA, el INA es fundamental, la creación del sistema de la Agencia Nacional de Empleo, que no es solo para resolver un problema de cómo acercar la demanda y la oferta laboral, o más bien la oferta laboral a la demanda laboral, sino que tiene también un impacto en términos prospectivos, porque nos va a ayudar también digámoslo así, a reorientar mejor las acciones que llevemos a cabo para aprovechar, en términos de formación profesional, para aprovechar esfuerzos como los que se están dando a través de la educación dual, en donde todavía el impacto de este tipo de iniciativas es muy limitado, pero están muy bien orientadas, ¿ok? Pero a mí me parece fundamental que en este momento no solo se fortalezca la capacidad del INA, sino también del Ministerio de Trabajo para poder incidir más en todo lo que tiene que ver con el quehacer para generar mayor empleo, pero para ello es fundamental contar con algo que no contamos realmente, que es una estrategia de empleo. Y una estrategia de empleo que responda a los sectores prioritarios y la demanda de necesidades, tanto de habilidades, conocimientos, competencias de esos sectores que estamos prioritarios y que vamos a priorizar a través de clústeres, etcétera, en un futuro para generar mayores oportunidades de empleo. Pero yo creo que sí es fundamental contar con una estrategia de empleo complicado a partir de COVID, pero que trascienda COVID y que nos permita realmente responder a necesidades de país en los próximos 20, 30 años. Entonces, si hay definiciones estructurales que son importantes, que hay que llevar a cabo ahorita, que van a tener una incidencia en términos del empleo. No es un tema nada más de cómo logramos sobrevivir una crisis como la actual, sino cómo llevamos a cabo medidas que tengan, digámoslo así, que impliquen cambios estructurales que nos ayuden a resolver problemas que hemos, digamos, no pospuesto, pero que no los hemos logrado realmente reducir en estos años. Y voy a dar un ejemplo también que tiene que ver en esa visión de futuro. O sea, para nadie es un secreto que la pandemia ha puesto en evidencia, digamos, las disparidades que hay entre la educación pública y la educación privada, temas como la brecha digital, lo que está ocurriendo ahorita en donde nuestros estudiantes, la verdad, en el 2018 perdieron 90 días lectivos por razones que no vale la pena ahorita, ¿cómo se llama?, ahondar. Ahorita
hay que 91,000, fue lo que dijeron de estudiantes que digamos, ojalá que temporalmente han abandonado el sistema educativo. No hay que olvidarse que un 40% de nuestros estudiantes de secundaria no terminaban, ¿cómo se llama?, la secundaria. Entonces tampoco es de sorprenderse que cuando uno ve los resultados de INEC en este momento, 6 de cada 10 personas desempleadas tienen carencias en términos de su nivel educativo y en términos también de competencias. Entonces, yo quiero terminar diciendo de que esto es una responsabilidad que nos compete a todos. En una segunda tanda voy a hablar específicamente de las alianzas público-privadas, tanto las asociaciones público-privadas como las APPDs, que son las alianzas público-privadas para el desarrollo, pero que nos permite realmente una interrelación a partir de las reformas, o sea, en función de las reformas que se tienen que llevar a cabo a partir de los planes de gobierno, nos permite a nosotros, tanto sector privado como ONGs, como organizaciones laborales, participar en procesos de cambio estructural que necesita urgentemente el país. Yo, Doris, quisiera parar acá, sí reconocer realmente el esfuerzo que se está haciendo por parte del gobierno, del sector privado, de diferentes sectores, y sí apelar, lo vamos a ver luego con algunas ideas, de cómo a través de una interacción público-privada realmente nosotros sí podemos ayudar a que esos cambios estructurales se vayan dando, y siempre y cuando, y esto es importante, que podamos tener un impacto en términos de política pública. Quiero dar un ejemplo nada más de esto. La ley de empleo público va a ser clave para el país, pero si no se dan en el contexto de una reforma del Estado, que no es venta de activos, que no es nada más una reducción de gastos eliminando algunas de las, digamos, anualidades y otras distorsiones que se dan. Tiene que ver también, y aquí es muy importante, en que nosotros tengamos muy claro cuál es el papel del Estado y para quién es ese papel del Estado. Si las acciones del Estado no van orientadas al bienestar de la población, ¿a quién deben ir entonces orientados? Es importante que no haya una confusión entre medios y fines. Y que nosotros podamos realmente ser creativos a la hora de pensar qué tipo de medios nos pueden ayudar para buscar, digamos, una prestación de servicios que sea costo eficiente. Yo confieso que mucha parte de mi tiempo paso defendiendo las alianzas público-privadas ante detractores que lo más fácil es agarrar y decir, o sea, que lo tratan de descalificar porque son para ellos procesos de privatización. No son procesos de privatización. Y quiero terminar con esto, con mi primera intervención. Las alianzas público-privadas, si algo hacen, es que ayudan a reforzar la responsabilidad social del Estado. Profundizan procesos de democratización y algo que es fundamental, refuerzan y deben de reforzar responsabilidades individuales y colectivas. En este momento las responsabilidades individuales son claves para poder salir de esta crisis, como lo mencionó don Rodrigo. O sea, depende mucho también de nosotros, a título personal y a título de nuestras burbujas, y las burbujas no tan, ¿cómo se llama?, la gente que está más cercana. Tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar al prójimo. Y habrán sacrificios que tendremos que asumir todos, pero nosotros quisiéramos que sea de una forma coordinada y que sea estratégica. Y en ese sentido, como voy a ahondar en las otras intervenciones, las alianzas público-privadas, donde doña Mónica dio excelentes ejemplos de cómo están funcionando. Nosotros no estamos inventando absolutamente nada, pero es importante realmente que esa interacción que se dé entre todos nosotros, liderada por el gobierno, se dé de una forma ordenada y que sea estratégica y que tenga un mayor impacto. Voy a parar ahorita en este momento y luego me voy a centrar en el tema de empleo y de alianzas público-privadas. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que ha sido un muy buen complemento entre la visión de lo que estábamos actuando desde el Estado, desde el gobierno en particular, y de la vista del sector privado, y ahora Jorge viene a complementar, dejando, yo creo que
interrogante con relación a lo que vendría en este segundo bloque, que es precisamente empezar a responder algunas de las preguntas sobre qué hacer hacia futuro. Y en ese sentido, retomando lo que había dicho don Rodrigo en la primera parte y pensando en qué hacer hacia futuro y cómo podemos realmente impactar al empleo, la pregunta son dos preguntas muy sencillas, es decir, sencillas pero complejas de su respuesta. Y es cómo las medidas que el gobierno está tomando están considerando que podrían coadyuvar en la generación de empleo. Y creo que aquí Jorge ha planteado, digamos, esa diferencia entre medidas que me contribuyen de inmediato y medidas que en el fondo contribuyen al inmediato, pero que también contribuyen hacia el largo plazo, que es, digamos, una solución que es importante tener muy en mente cuando se visualiza desde el gobierno. Y de ellas, ¿cuáles realmente ven visualizan con mayor posibilidades de impacto positivo en el corto plazo y cuáles, digamos, podrían ya irse uniendo a esta visión de largo plazo que ha planteado Jorge y que también ha dejado doña Mónica entrever con su planteamiento del impacto que ha tenido propiamente en el corto plazo, pero que también viene arrastrándose desde el largo plazo. Adelante, don Rodrigo. Muchas gracias, doña Doris. Y en efecto, quisiera retomar esa distinción importantísima que nos plantea Jorge. El planteamiento que hice inicialmente era sobre las medidas de reactivación económica en general, pero cuando entramos en el tema del sector del mercado laboral, del desempleo en Costa Rica, es fundamental hacer y retomar este punto central de Jorge, de que tenemos ya un problema de décadas, por lo menos una década de alto desempleo. Es decir, hay un problema estructural de desempleo en Costa Rica al que se le une ahora con la pandemia el golpe a la producción económica, muy profunda contracción que está viviendo el país, y esto viene a exacerbar un problema, pero un problema preexistente y un problema estructural. Entonces tenemos una confluencia de factores. Y por supuesto que la pandemia ha golpeado muy fuertemente, de una forma inédita, como lo planteaba Jorge, al mercado laboral, pero lo hace desde una base donde ya teníamos un problema muy serio. Entonces, en efecto, las acciones que se han tomado van algunas orientadas a mitigar el impacto en el corto plazo, y aquí es fundamental, como hemos dicho, el proteger el flujo de caja de las empresas, porque eso está orientado a también proteger el tejido empresarial. Cuanto más logremos que las empresas resistan estas aguas turbulentas que la pandemia ha causado, y cuanto más empresas logren sobrevivir, llegar al otro lado del río, con ojalá la planilla lo más intacta posible, más vamos a lograr evitar efectos de cicatriz, efectos permanentes sobre el mercado laboral a futuro. Porque aquí se da lo que en economía se llama la histeresis, que es cuando empezamos a generar mucho desempleo. Después, muchas de las personas que perdieron sus empleos y se mantuvieron durante el periodo de contracción sin poder adquirir, retomar un empleo digno, en muchos casos se va haciendo cada vez más difícil para esas personas ir a alcanzar una posición de empleo. Entonces, se pierden las destrezas, se pierde la capacidad de ser empleado. Esta histeresis genera entonces como consecuencia de choques temporales, como es la pandemia, porque afortunadamente, por duro que sea, es algo que va a pasar, pero puede generar efectos permanentes. Y nuestra labor desde la política pública es reducir esos efectos permanentes de histeresis, tratando de proteger lo más posible el tejido empresarial y tratando de proteger el empleo. Entonces, muchas de las medidas de corto plazo, como las que tienen que ver con las líneas de crédito, el proyecto de avales, todas las políticas de bajas tasas de interés, lo que estamos haciendo desde las autoridades monetarias y financieras, ciertamente orientado a eso. Lo mismo con la moratoria tributaria y también las medidas orientadas al apoyo sectorial. Todo eso es apoyo de corto plazo orientado a mitigar impactos. Por supuesto que también, como nada de esto es suficiente y porque es muy difícil llegarle al sector informal, como bien planteaba Jorge, se hace imprescindible también llegarle, al menos indirectamente,
al sector informal vía el bono proteger. Esto es una red de protección de seguridad social porque en Costa Rica tenemos mecanismos para llegarle al sector formal, pero el sector informal, que es muy fuerte y representa alrededor del 45% del total de la fuerza laboral, no tenemos formas de llegarle que no sean por la asistencia social. Y muchos critican el asistencialismo social y dicen que el Estado no debería generar dependencias, pero también entendemos que estas transferencias son fundamentales para proteger las condiciones mínimas de vida para hogares que de otra forma comprometerían no solo sus niveles de nutrición, sino también los de salud y educación. De manera que esto es un deber fundamental de la sociedad. Pero también hay que entrarle al problema laboral de largo plazo, los problemas estructurales, como planteaba Jorge. Aquí creo que lo esencial son las medidas, me parece, para, primero, fortalecer y hacer más flexible el mercado laboral. Y claramente aquí todas estas leyes de las que hemos hablado, las que tienen que ver con educación dual, jornadas flexibles o excepcionales, el tema de la promoción de el bilingüismo y la reducción de las cargas sociales. Este planteamiento de reducir las cargas patronales van a ser fundamentales. A la par de esto, fundamental y con mucho impacto también todas las reformas que tienen que ver con el fortalecimiento de la educación. Ya hablaba del bilingüismo, esto está muy conectado con lo que tiene que ver con empleo, pero claramente la educación va a ser fundamental. Uno de los factores que más ha golpeado el desempleo estructural en Costa Rica es justamente la generación perdida de los años 80, la generación que no logró ir a la secundaria, porque los padres los sacaron de las aulas para que fueran a cosechar café, porque realmente el país estaba muy empobrecido. Ese problema es un problema que se ha convertido en una tara estructural para el mercado laboral en Costa Rica y tenemos que evitar que esta pandemia haga algo similar. Tenemos que evitarlo y ahora tenemos además un reto adicional que es una oportunidad, pero también un tremendo desafío, que es lo que se refería Jorge por la brecha digital. Es decir, en esta época de la pandemia, donde hemos mandado a los niños a educarse desde las casas, el hecho de que muchos no tengan acceso a buena conectividad está generando una disparidad todavía mayor en el acceso a las oportunidades de la educación. Entonces tenemos que ver cómo paliamos ese problema desde el punto de vista educativo. Pero además va a ser fundamental, absolutamente esencial, el rol de las alianzas público-privadas en la transferencia de conocimientos que sean útiles para el sector privado. Aquí el INA, por supuesto, juega un papel esencial. El INA va a ser absolutamente fundamental en esto, pero no solo, también las universidades. Tenemos que ir formando las destrezas que las empresas están necesitando y para eso necesitamos una mejor coordinación entre las políticas educativas y las políticas laborales. Necesitamos mucho mayor coordinación de las empresas, de las universidades públicas, ciertamente, ojalá también las privadas, con el sector empresarial. En Costa Rica hemos venido caminando en esa dirección, pero a pasos lentos. Con la llegada de Intel se empezó a generar esa coordinación y esa simbiosis entre las necesidades del sector privado para el empleo y el sector universitario. Pero necesitamos fortalecer esto en todas las dimensiones. Eso va a ser también fundamental para ir paliando el problema estructural del desempleo. Entonces, reducción de costos laborales, flexibilización y mejoramiento del mercado laboral y mejoramiento y fortalecimiento de la educación en todas sus dimensiones, la pública, la privada y la coordinación entre las entidades público-privadas para trasladar destrezas necesitadas cada vez más por las empresas. Eso sería. Muchísimas gracias, doña Doris. Perdón, con mucho gusto. Bueno, yo creo que ha planteado bastantes puntos de interés, que incluso espero que pronto empecemos ya a recibir preguntas del público. Que estamos tratando de manejar los tiempos para que precisamente el público que nos escucha también pueda emitir algunas de sus preguntas. Y en ese sentido, doña Mónica, siguiendo lo que ha planteado don Rodrigo y lo que usted estableció en la primera parte, básicamente, ¿cuál, digamos, podría ser ese aporte que podría, desde la perspectiva del sector privado, generar, digamos, con base en estas medidas que está planteando el gobierno? Es decir, ¿cómo ven ustedes estas medidas que está planteando el gobierno desde corto plazo y también algunas de las de largo plazo que ha planteado don Rodrigo?
y cómo esto podría generar a la innovación en el tema de la creación de empleo que permitiría, digamos, la innovación de las empresas y por lo tanto la innovación del empleo, un poco retomando lo que quedó pendiente de la primera exposición de su parte. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría dedicarle unos minutos al tema del financiamiento y la buena noticia sin duda que nos comentaba don Rodrigo con el fondo de avales y también el préstamo que se obtuvo por parte del BESIE para colocar recursos en la economía. Vamos a ver, es un pecado mortal, así lo digo yo, tener capital en los bancos sin que se ponga a trabajar en la economía, sin que se coloquen en la economía en esta situación, ¿verdad? Es que eso no puede ser posible y tenemos que hacer el esfuerzo, bancos del Estado, e incluso bancos privados, gobierno y sector privado, SUGEF, MEIC, para ver cómo quitamos las amarras y que esos recursos lleguen a la economía lo antes posible, ¿verdad? Entonces, es una gran noticia el fondo de avales, pero si ese capital va a entrar en el proceso burocrático y tradicional y regular de la colocación del crédito en el mercado, nos vamos a quedar con los fondos ahí y las empresas van a morir. Entonces, ¿cuál es la propuesta nuestra para que podamos colocarlos rápidamente? Deben ser colocados o deben ser desarrollados bajo un proyecto o unos lineamientos totalmente financieros diferentes, estándares financieros de colocación de crédito, como créditos de salvamento o de reactivación, ¿verdad? Créditos para el desarrollo. Lo que pasa es que actualmente nosotros no tenemos un banco de desarrollo que ya tenga esos programas en funcionamiento. Entonces, tenemos que ver la forma en cómo estos programas los desarrollan los propios bancos que van a colocar esos recursos, pero con estándares diferentes. Tiene que ser diferenciada la forma en que se analice y se coloque ese crédito, porque si no, nos va a pasar lo que nos ha pasado con los fondos de banca para el desarrollo, ¿verdad? Y ahí, para lograrlo, se necesita intencionalidad por parte de los bancos, intencionalidad por parte del gobierno, en este caso con el apoyo del MEI, que no tengo duda, la ministra de Economía ha mostrado siempre muy buena voluntad y entendimiento de la situación, pero necesitamos esos liderazgos presionando para que esos recursos se trabajen de esa forma, como créditos de salvamento y créditos de reactivación. Si no, va a ser una lástima que vayan a ser colocados a las empresas que no están teniendo las crisis más profundas en este momento, ¿verdad? Entonces, si el enfoque que está claro para todos de colocar y de hacer ese esfuerzo con el fondo de avales es reactivar la economía, salvar el empleo, ayudar de alguna forma que las empresas tengan flujo para las inversiones y las proyecciones que tengan, pues tenemos que diseñarlo de esa forma. Adicionalmente, dentro de las medidas que nosotros hemos propuesto hay, y que están relacionadas con lo que don Rodrigo también mencionaba sobre la importancia de atender el sector de la informalidad, ¿verdad? Está comprobado que, bueno, entre más costoso sea para las empresas formalizarse, más difícil va a ser que lo logremos. Entonces, la Cámara de Comercio ha propuesto algunas medidas en esa línea, por ejemplo, el proyecto de ley 21.434 que tiene que ver con la ley del trabajador independiente, que lo que busca es regular los aspectos de la relación especial del trabajador con la caja. Adicionalmente, el tema de la justicia con la base mínima contributiva para incentivar el empleo, para que en la ley constitutiva de la caja se refleje el aseguramiento real del tiempo contratado, ¿verdad? Creo que esas son medidas que todavía se pueden implementar. Adicionalmente, incentivar la sobrevivencia de los nuevos negocios a través de reducciones en las tasas de algunos impuestos, tales como el impuesto del IVA, el impuesto de la renta. Lamentamos que es totalmente contrario a la propuesta que se ha hecho, que gracias a Dios espero es en borrador y que hay escucha del lado del Ejecutivo para poder hacer ajustes en esa propuesta inicial que se ha lanzado para obtener el crédito del Fondo Monetario, que por supuesto estamos de acuerdo en que ahí existe esa necesidad y gracias a Dios hay
una oportunidad de obtener esos recursos, pero tenemos que repensar esa primera lista de propuestas que se han realizado. Disminuir en 200 puntos base las tasas de interés para las pequeñas y medianas empresas en la banca pública. Reducir la comisión de intercambio por el uso de datáfonos.Nosotros proponíamos un 1%, pero entiendo, don Rodrigo, que en la propuesta que salió hoy publicada va a quedar como por el 2.5%, pero bueno, no, ahora perfecto, bueno. En el 2% pues ya es una ganancia importantísima para que esos recursos se liberen también. Gastos deducibles especiales y depreciación acelerada de activos. Es importantísimo el uso del sistema de compras públicas como un único sistema, el SICOP. Todavía seguimos teniendo problemas en algunas instituciones para que el proceso de contratación administrativa sea obligatorio el uso de la plataforma. Mejorar la gestión de banca de desarrollo, replantear el modelo era parte de lo que yo les estaba mencionando anteriormente. De verdad, no sé, yo le dedicaría todo el tiempo posible hasta lograr romper con esto, porque tenemos años, desde que se inició la discusión del proyecto de banca para el desarrollo, se ha venido hablando de eso, a pesar que se han colocado recursos, porque por supuesto si ustedes consultan los datos de colocación de los recursos de banca para el desarrollo, van a decir que se han colocado 80% de los recursos, pero cuando vamos a ver dónde están colocados, seguimos viendo que los mismos sectores de pequeñas y medianas empresas locales siguen quedando excluidos de poder acceder a esos fondos, y entonces se tienen que buscar capital caro, ¿verdad?, que no les permite el crecimiento que estamos esperando, o del todo pues no tienen acceso al crédito. Y finalmente, ok, no, esos eran las 10 medidas básicamente que la Cámara ha venido impulsando. Disminuir la retención del IVA y renta con el pago de las tarjetas también, y reducir los costos de cargas sociales para un sector de la economía de pequeñas y medianas empresas, y también reducir el costo del impuesto de la renta para los salarios de los trabajadores, y de alguna forma promover de esa forma la mayor disponibilidad de recursos para que las familias puedan cubrir sus necesidades básicas. Creo que además de la posibilidad de poder avanzar en algunas de estas medidas, necesitamos ayudar para que la gente recupere la confianza, ¿verdad? Podemos tomar medidas estructurales y de reducción de costos, de simplificación de trámites para las empresas, pero si no hay confianza en la economía, muy difícil vamos a lograr que se reactive en el corto plazo. Y en eso necesitamos promover el discurso de la confianza, y por eso la Cámara ha trabajado muchísimo en conjunto con la ministra de Economía, como les decía anteriormente, de visitar centros comerciales, de poder preparar a nuestros asociados, de desarrollar aplicaciones como una que va a ser lanzada en los próximos días en conjunto con el gobierno, que se llama Estudia Acti, y es para tener un seguimiento, digamos, de los comercios que están cumpliendo con las medidas y que la gente pueda visitarlo con confianza. Y el contacto también continuo y coordinado con el director del Consejo Nacional de Emergencias, con el fin de poder ir monitoreando las medidas que impacten en lo menos posible al sector del comercio y de la economía nacional. Yo sé que don Jorge nos va a hablar y estoy a la expectativa sobre el desarrollo que nos va a hacer sobre las alianzas público-privadas. Creo enormemente que esta es uno de los pilares para la reactivación, sobre todo en condiciones en que el Estado no tiene recursos para invertir de su propio peculio, y ahí es donde el sector privado en alianza puede invertir con un Estado facilitador. Lo que pasa, y por eso a mí me gustaría que don Jorge pueda ampliarnos un poco, la ausencia que yo he visto en nuestro país para que funcionen todavía mejor, o que puedan ser más casos de éxito en alianza
privadas es que no existe ese diálogo facilitador entre el ejecutivo, entre el gobierno y la empresa privada, ¿verdad? Un diálogo que planifique en conjunto, que proyecte en conjunto esos proyectos de desarrollo o esas iniciativas que van a generar crecimiento y desarrollo económico en el país y que van a generar empleo, ¿verdad? Aquí creo que fue don Rodrigo que mencionó Intel, y Intel fue intencional, así como hace muchos años fue intencional el café, el desarrollo de la industria del café, del banano. Tenemos que ser intencionales desde el gobierno en promover a esas actividades económicas que sabemos que entran dentro de la visión de desarrollo que tenemos como país, de sostenibilidad, pero yo no sé si hay cierto temor, si es desconocimiento, si es falta de coordinación y planificación, perdón, pero estamos perdiendo oportunidades valiosísimas por no ser intencionales y acordar con el sector privado a dónde vamos a poner todas las energías y todos los esfuerzos para promover el crecimiento y el desarrollo económico, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros vemos reuniones entre sector público y privado, pero más que todo esto, pues para que me quite algún obstáculo, para solicitar, ¿verdad?, algo concreto, pero muy poco se ven en el ejercicio práctico esos diálogos transparentes. Es que no tiene por qué existir ese temor. Es un diálogo facilitador e intencional, como les digo, para lograr que podamos crecer y ir avanzando incluso en esas decisiones estructurales que nos hablaba Jorge, que por supuesto tienen que ir paralelas a las medidas inmediatas, porque realmente desde antes que viniera la pandemia ya estábamos con un crecimiento muy débil y con rezagos que nos preocupan efectivamente de lo que podamos obtener en los años venideros con respecto a la calidad de la educación y la mano de obra que va a estar en el mercado costarricense. Entonces, yo lo dejaría ahí, ¿verdad? Creo que hay ideas de por dónde podamos trabajar en conjunto. La idea es soltar las amarras, ¿verdad? Y esos nudos gordianos que nos han impedido poderlo hacer en el menor tiempo, de manera oportuna, y poder crecer en esfuerzos conjuntos, cada uno haciendo lo que le corresponde, porque coincido absolutamente con Jorge en que la prioridad es el bienestar social, ¿verdad? Cuando se tiene claro ese norte, facilita ese diálogo y esa toma de decisiones, porque lo que se busca es el bien común, no beneficiar a alguien o a alguna empresa en particular, es porque se sabe que esa inversión va a generar un efecto multiplicador en la economía. Y ahí el Estado tiene que estar de primero intencionalmente apoyando esos proyectos. Ok, muchísimas gracias, doña Mónica. Vamos a entrar de inmediato con don Jorge, aprovechando el planteamiento que hace doña Mónica. Recordándoles que son las 9:09, por lo tanto tenemos que cerrar a las 9:30 y hay que recortar los tiempos ahora para el cierre, pero bueno, tendremos oportunidad para un tercer bloque de forma tal que don Rodrigo y doña Mónica puedan también replicar. Y entonces yo diría, don Jorge, aprovechando los planteamientos, digamos, en una forma muy concisa, ¿qué importancia tienen las APP precisamente para crear esos programas innovadores de empleo? Concentrémonos ahora propiamente en el tema de las APP, en su importancia para esto, y después ya retomamos incluso con algunos ejemplos en el tercer bloque para poder cerrar la discusión. Adelante, don Jorge. Muchísimas gracias. Ay, Mónica, me puso en aprietos porque me dan unas ganas de contestarle lo que usted preguntó, pero me lo voy a brincar para el final porque no. Bueno, implícitamente lo que voy a decir ahora yo creo que es parte de la respuesta. Primero que nada, como concebimos en aliarse las alianzas público-privadas, primero hay que aclarar que hay mucha confusión. Creo que don Rodrigo lo mencionó antes, lo que son APPs, que son asociaciones público-privadas que tienen que ver más con procesos de descentralización, de infraestructura y descentralización, que son de capital importancia para la reforma del Estado. Confieso que en otra época de mi vida participé en el diseño de las clínicas, de las cooperativas autogestionarias, y yo en ese momento, tal vez muy joven, creí que eso nos iba a llevar a una reforma muchísimo mayor de la que al final de cuentas se dio, porque esto sí tiene que ver con parte de la respuesta a usted, Mónica.
hay en todos los procesos de generación de una alianza público-privada y funcionamiento de la misma, uno lo que está generando es confianza, confianza y confianza. Y tienen que ver también objetivos comunes que trascienden en el tiempo. No estamos hablando de respuestas coyunturales, que no son para nosotros alianzas público-privadas. Están las APPs, que son como las que mencionó Rodrigo, que tienen que ver más con infraestructura. En mi última intervención voy a dar un ejemplo de una propuesta que tenemos con respecto a APPs, pero las APPDs, que son las alianzas público-privadas para el desarrollo, que son de las que quiero hablar, son aquellas que implican un acuerdo entre el gobierno, el sector privado y otros públicos interesados para, en pos de llegar, digamos, de obtener de objetivos comunes, poder compartir competencias, recursos, inclusive hasta análisis de riesgos para generar valor y para generar acciones que nos, digamos, que propicien cambios estructurales que muchas veces van a trascender el periodo de X gobierno. Muchas de las alianzas que nosotros tenemos ya se han dado durante 4 gobiernos, lo cual quiere decir que esos procesos de cambio que se tienen que dar, sí se pueden hacer en el tanto que haya confianza, que haya, digámoslo así, también voluntad política y que las partes estén dispuestas a trabajar en forma conjunta y que eso realmente permita alguna especie de estructura de gobernanza donde se ordenen las acciones y las responsabilidades de las partes. Yo quiero subrayar esa palabra, responsabilidades. Esto no es un tema nada más de derechos y de acciones reivindicalistas. Esto es un tema de cómo llevar a cabo procesos de gestión de desarrollo que implican cambios estructurales en donde hay una interacción público-privado. Voy a dar un ejemplo para terminar con eso, referente al empleo. ¿Okay? En el marco de Empléate, con CINDE, con el Ministerio de Trabajo y con la Alianza para el Bilingüismo, que como ustedes subrayan es importantísimo para el país en este momento, llevamos a cabo un programa que se llama Skills for Life, que son competencias para la vida, que combina la enseñanza del inglés con la enseñanza de competencias o el desarrollo de competencias para la vida, y en donde se trajeron, bueno, fue antes de la pandemia, obviamente, teníamos profesores angloparlantes, teníamos también un equipo de promotores sociales y se fue trabajando en zonas muy pobres con población que sí había terminado secundaria, pero en donde realmente lo primero que se hizo fue una intervención de la oferta laboral, de una oferta laboral con problemas estructurales muy serios, y a través de CINDE, con el Ministerio de Trabajo también, se trabajó en temas luego de colocación de aquellas personas que se gradúan. Ahora, por el perfil de entrada, o sea, por las condiciones de la población con la que estamos nosotros hablando, son periodos largos, son periodos realmente que le toman a usted de 12 a 18 meses para que alcancen un nivel que les permita a estas personas trabajar en un entorno de trabajo en inglés. Una cosa es saber inglés y otra cosa es tener las competencias para poder trabajar en un entorno en donde va a utilizar el inglés. ¿Okay? Entonces, claro, la ventaja en una coyuntura como la actual de una alianza público-privada es que si hay una muy buena comunicación entre las partes y si las condiciones cambian, uno puede replantear, digámoslo así, la orientación de lo que viene haciendo en forma conjunta gobierno, sector privado, una organización como la nuestra en aliarse, y lo que ha estado haciendo aliarse justamente porque hemos desarrollado un sistema de gestión para la construcción, para el diseño, construcción e implementación de alianzas público-privadas, es generar, o sea, prestar esas herramientas al servicio de las diferentes partes que participan en una alianza para poder ir reorientando y articulando mejor las acciones que se llevan a cabo. Pero termino diciendo de que es fundamental para el éxito de una alianza público-privada realmente que exista esa confianza entre los sectores. Y en un panorama como el que estamos enfrentando actual, yo no puedo ver una alianza público-privada sin una participación, inclusive desde el punto de vista hasta político, fuerte por parte del sector público. Cuando hablamos de alianzas público-privadas estamos hablando
y de cambios estructurales, estamos hablando de intervenciones en un buen sentido de la palabra y de proyectos, iniciativas que implican cambios estructurales y que por lo tanto toman mucho tiempo, no son de un día para otro, y por lo tanto es importante que la parte pública esté realmente involucrada. Yo voy a parar ahorita y termino con algunos ejemplos en la última intervención. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a entrar, digamos, a la parte del final del debate, que ha estado muy, muy interesante. Dándole la palabra a don Rodrigo, un poco tirándole la pregunta sobre el tema de cómo considera usted que las APP podrían contribuir precisamente a todo este programa de reactivación económica en el corto plazo, y retomando también algunas de las propuestas que ha hecho la Cámara de Comercio en algunas de las acciones que ustedes están planteando, las cosas que está planteando el sector privado, en este caso a través de la Cámara de Comercio representado por doña Mónica. Y finalmente, como plantea don Jorge, cómo se pueden usar las APP para ese proceso de reactivación, dentro de los cuales podrían entrar algunas acciones de corto plazo y algunas acciones que también tengan su impacto ya en el largo plazo mucho más fundamental, particularmente usando las APP para el desarrollo, no tanto la APP normal, sino la APP para el desarrollo, que ha sido, digamos, el enfoque que se ha tratado de orientar en Costa Rica para que esto tenga, digamos, una respuesta muy positiva en cuanto al desarrollo del país. Así que adelante, don Rodrigo, y con esto cerraríamos, digamos, lo que es la participación suya para después dar paso a los cierres por parte de doña Mónica y don Jorge. Y después entraríamos a algunas de las preguntas que hemos recibido. Bueno, Doris, muchas gracias. Sé que estamos con el tiempo encima, así que voy a tratar de ser breve. En primer lugar, entender que el contexto fiscal que atravesamos es muy complejo. Y a diferencia de los países que tienen lo que en economía llamamos espacio fiscal para poder hacer una política de estímulo fiscal, como lo han hecho, por ejemplo, Canadá, con políticas de estímulo del 12-15% del PIB, Alemania, los países europeos, los Estados Unidos también. Y algunos países latinoamericanos que tenían mucho más espacio fiscal que nosotros, como el caso de Perú. Costa Rica no lo tiene, no tiene la capacidad, no se puede dar el lujo de expandir programas de gasto público en este momento, por ejemplo, estimulando una empresa privada, subsidiando el empleo. Nos encantaría poder hacer eso, pero no podemos. Y tampoco podemos, desafortunadamente, doña Mónica, bajar los impuestos en este momento. No podemos. En las circunstancias actuales, primero, el Fondo Monetario y los organismos internacionales nos van a decir: ustedes están locos, olvídense de cualquier crédito. O sea, van en la dirección exactamente contraria. Yo sé que mucha gente piensa que uno puede reactivar la economía bajando impuestos y que eso más que compensa la pérdida de impuestos. Eso no se ha dado empíricamente. La famosa curva del Laffer, y estar del lado equivocado de la curva del Laffer, en el sentido que si yo bajo las tasas positivas voy a recaudar mucho más al final vía reactivación económica. No, es un mito, no se ha dado, y estamos en una situación tan crítica en Costa Rica que hacer eso no solo reduciría la recaudación, sino que nos cerraría el acceso a los créditos multilaterales. Entonces, desafortunadamente, esa opción no está disponible. Entonces, tenemos que hacer política fiscal responsable en el contexto que tenemos y política pública responsable fiscalmente también. Por eso es clave precisamente el rol de las alianzas público-privadas en sentido estricto, y las más amplias en las APPDs que nos mencionaba don Jorge. Me parece que esto va a ser absolutamente fundamental para el contexto actual y para el futuro. Costa Rica ha venido transitando la ruta de las APPs en una forma bastante tímida, han sido satanizadas. Yo creo que tenemos que seguirlas fortaleciendo, van a ser esenciales no solo para la construcción de obras nuevas, de infraestructura, por ejemplo, estoy ya aquí hablando en sentido estricto de las concesiones, sino también, y esto me parece muy importante en el contexto fiscal actual, pensar en concesionar obras existentes, concesionar carreteras ya existentes, ya construidas por el sector público, concesionar represas, concesionar infraestructura pública ya existente que nos permitan dos cosas. Primero, reducir los costos de mantenimiento, que el Estado está tan apretado fiscalmente que en muchos casos están dejando perderse obras de infraestructura importante porque no existe la capacidad de darle mantenimiento como se requiere. Y en segundo lugar, recibir un influjo de recursos en forma inmediata al gobierno vía la concesión de estas obras. Entonces podríamos realmente aliviar el problema fiscal, tanto el presente con un ingreso de flujo de recursos que nos permitiría bajar deuda, como al futuro vía reducción de los gastos de mantenimiento.
y promocionando esta figura de las alianzas público-privadas, que me parece fundamental. Pero más allá de esto está el tema de estas alianzas para el desarrollo, que sí requieren realmente muchísima, como decía Jorge y también lo decía Mónica, de alguna forma, mucha confianza recíproca. Entonces requerimos un diálogo facilitador, decía Mónica. Esto es esencial, pero lo hemos empezado a ver en Costa Rica en diferentes áreas. Yo planteaba el ejemplo de la educación y creo que esa va a tener que seguir siendo una punta de lanza de estas APPDs a futuro, pero debería haber más. Bueno, y lo hemos visto mucho en el caso de CINDE. CINDE también. CINDE es un ejemplo excelente, y Procomer, de alianza público-privada, sector público coordinando con sector privado para identificar cuellos de botella específicos, a dónde aprieta el zapato para poder mejorar la política pública, para poder reducir trabas regulatorias, para poder producir soluciones de política pública que realmente empujen la producción y el empleo. Creo que eso se está haciendo, bueno, aliarse va a ser un excelente aliado en eso. Horizonte Positivo también lo están haciendo, ayudando, empujando, por ejemplo, la política pública en materia de reducción de la pobreza, en materia de reducción de la carga regulatoria, encontrando soluciones prácticas que en muchos casos a veces le dificulta al sector público empujar. Bueno, hacerlo también con la mano del sector privado va a ser fundamental. Entonces yo lo único que quiero hacer es unirme a las palabras de doña Mónica y don Jorge en el sentido de que esto va a ser fundamental, ya no solo para lo fiscal, sino para el empuje de políticas públicas esenciales para el bienestar costarricense, no solo para la promoción del crecimiento y el empleo, en general para el bienestar, incluso la reducción de la pobreza y la desigualdad, como lo estamos haciendo muchas alianzas público-privadas en este momento. Y decir también que, tal vez, y plantear esta idea ponerla sobre el tapete, me parece que es fundamental que la labor que CINDE ha venido haciendo en atracción de inversión extranjera directa se extienda a la atracción de alianzas público-privadas también. Pensar que CINDE puede ser un magneto, un imán para atraer extranjeros, empresas extranjeras interesadas en alianzas público-privadas, de las dos naturalezas, para inversión en infraestructura tipo concesión o para las alianzas en materia de desarrollo. Y ahí terminaría. Muchas gracias. Perdón. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Doña Mónica, para dar pase de inmediato, ¿cuál podría ser, digamos, desde la perspectiva del aporte del sector privado en el marco ya propiamente de las APP para generar esa recuperación de las empresas, utilizando las APP, retomando incluso lo que acaba de plantear don Rodrigo, que nos parece que es un punto muy, muy importante dentro de esta lógica del uso de las APP? Adelante. Sí, primero, don Rodrigo, por supuesto que entiendo que la propuesta al fondo tiene que ser creíble, sostenible y que los convenza, ¿verdad? Creo que sí hay espacio dentro de las capacidades del Estado para generar política fiscal, que dentro de esa herramienta se genere la formalidad de nuevos negocios, y para eso indiscutiblemente debe haber reducción de costos para la formalidad, y ahí es donde yo veo la posibilidad de reducir en algunos casos impuestos o costos para que estas empresas se formalicen. Pero bueno, eso nos quedará para otro foro, y las semanas que nos siguen vamos a estar discutiendo sobre ese tema. El tema de las alianzas público-privadas sin duda es un pilar, pero que yo veo fundamental que funcione, ¿verdad?, para el crecimiento y desarrollo económico de un país como Costa Rica, ¿verdad?, que no es un país con una economía fuerte desde el punto de vista del Estado, o con exportadora de commodities, ¿verdad?, o de la industria extractiva. A lo que hemos apuntado y lo que nos ha dado éxito es a la atracción de la inversión extranjera, y de allí la importancia que coincido con don Rodrigo y don Jorge de CINDE, de instituciones incluso como ustedes en aliarse. Me parece fundamental que estén siendo ese puente para facilitar la materialización de estas alianzas. ¿Cómo podemos ayudar? Yo lo veo sencillo, ¿verdad? Porque dentro del sector privado, o sea, el sector privado mantiene un interés constante y una visión de crecimiento y desarrollo. Planes de expansión tenemos en las empresas de manera constante. Entonces, ese pensamiento empresarial es el que se lleva a una mesa de negociación o diálogo con el Estado, donde se conjuntan ese interés público, se alinea con ese interés privado, y se generan
nuevas ideas de desarrollo, nuevos negocios. Y aquí a mí me gustaría comentarles de un caso de éxito que yo fui a visitar y que no veo razón del por qué no se puede hacer, por ejemplo, aquí en la zona del Pacífico, que es una zona deprimida, que tiene serias dificultades de generación de empleo, que es la zona de Punta Arenas y de Puerto Caldera. Nosotros visitamos a finales del año pasado Cantabria en España, donde existe un desarrollo, un crecimiento económico a raíz de las inversiones que se han realizado en Puerto Santander, y tiene muchas similitudes con Caldera y con Punta Arenas. Realmente hay muchas similitudes. Y cuando yo me senté con la autoridad portuaria del Puerto Santander y les preguntaba a ellos, ¿verdad?, cómo es que ellos lograron en tan corto plazo generar el crecimiento para esa zona de Cantabria, depende más del 10% en la economía que mueve el Puerto de Santander. Y más del 10% de la generación de empleo depende del Puerto de Santander, que hoy es el tercer puerto en importancia en España. Y ellos me decían precisamente eso, que ellos se sentaron y alinearon todos sus planes de inversión y crecimiento con los planes de inversión y de crecimiento y las proyecciones de expansión de las empresas privadas. Porque ellos decían, ¿de qué nos vale a nosotros tener ideas en desarrollo, inversión e infraestructura portuaria si no va a ser útil para las empresas? Entonces ellos lo hacen al revés. Ellos llaman a las empresas, se sientan con ellas y después de que las escuchan, de ver hacia dónde están proyectando el crecimiento, hacen las inversiones que se requieren hacer en conjunto para que las empresas puedan venir. Y por eso es que ellos me decían que en el caso del proyecto del Ferry Centroamericano, que es un proyecto que a nivel de nuestra empresa nosotros hemos venido promoviendo en el país, debía existir ese liderazgo desde la autoridad portuaria de los países involucrados para poder impulsar el proyecto. Dichosamente, recientemente tuvimos la noticia, no sé si ustedes se enteraron, de una declaratoria de interés público, y bueno, ya eso es un paso que facilita la toma de decisiones. Pero definitivamente por ahí es donde yo veo la posibilidad de poder tener esa confianza y esa libertad de sentarse con el gobierno, plantearle proyectos de desarrollo, que el gobierno también tenga la visión de desarrollo clara y que se alinee y se coordine todos los actores públicos involucrados para ejecutar esas iniciativas hacia esas alianzas público-privadas, ¿verdad? Creo que coincido absolutamente con Jorge en la diferencia que existe entre las alianzas público-privadas regulares y las que son específicas para proyectos de desarrollo, y creo que tenemos que impulsarlo. Realmente yo podría aquí especular de cuáles han sido las razones que nos han detenido en poder avanzar más aceleradamente en este tipo de alianzas. Sin embargo, prefiero ver optimista hacia el futuro, ¿verdad? De que lo podemos lograr, lo tenemos que lograr. Creo que la obligación que tenemos ahora en los pasos que debemos dar para la incorporación a la OECD nos va a ayudar en esa tarea, ¿verdad? Va a flexibilizar algunos obstáculos que hemos tenido para esto y va a hacer más ágil el Estado, ¿verdad? Esa es la esperanza que tengo, de que el Estado sea más ágil y que también la competitividad del país crezca a raíz de las metas que nos tenemos que proponer con ser miembros de la OECD. Ok, perfecto. Bueno, ya estamos al punto del cierre y lo que tenemos ya son 5 minutos más. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado y yo, antes de dar el pase a Jorge para que pueda incluso cuadrar el cierre también del debate, voy a plantear algunas de las preguntas para que queden ahí y de una vez también, si Jorge me lo permite, darle el pase a don Rodrigo y a doña Mónica para que contesten y entonces poder con vos terminar de cerrar, digamos, la discusión. De algunas de las preguntas que nos han llegado, por ejemplo, doña Marta Blanco considera que es interesante la propuesta de la Cámara de Comercio sobre los empleados independientes en cuanto al tema de la caja, y le he preguntado a don Rodrigo cómo considera que esto podría, cómo el tema de los independientes
va a generar más bien un aumento actual en lo que es la brecha que hay aún más con los asalariados, y si de alguna forma esta consideración del planteamiento de la Cámara de Comercio podría desde el gobierno verse como algo que podría coadyuvar en ese sentido. También en el caso de doña Mónica, se le pregunta por parte de don Roy Arias que si puede crearse o impulsarse algún perfil de empleabilidad para los sectores juveniles mayoritarios y que no están pudiendo accesar a las universidades. Y yo creo que eso también tiene cabida para la reflexión para don Rodrigo en cuanto a lo que hemos hablado, no solo de las APP, sino en general de los planteamientos que está teniendo el gobierno, particularmente que con la pandemia estamos teniendo todavía incluso una brecha mayor de personas que están saliendo de la educación formal. Y finalmente, Jorge, para que puedas incluirlo dentro de tu respuesta y cierre, están preguntando sobre si hay algunas estrategias para la generación de empleo para personas jóvenes que puedan ser vistas desde la perspectiva de las APP. Yo diría que con esto cerraríamos. No sé si hay alguna otra medida en particular de parte del gobierno que pudiera también acelerar el proceso de corto plazo. No sé si está pensando en alguna emisión monetaria que permita perfectamente generar liquidez en el mercado para acelerar, digamos, el proceso de recuperación de una crisis que algunos economistas llaman que es una crisis más de crisis de consumo que una crisis estructural de producción debido a la situación de la pandemia. Entonces ya con eso cerramos y tal vez le doy, si Jorge me lo permite, pase a don Rodrigo, pase a doña Mónica y Jorge, contigo cerramos. Adelante, don Rodrigo. Gracias, doña Doris. Y tal vez me refiero muy rápidamente a un tema que planteó doña Mónica, que no se le había respondido, y era el tema de las comisiones máximas sobre las tarjetas. Creo que va a ser esto importante. En efecto, el Banco Central, en acato al mandato establecido por la Ley 9831 del sistema de comisiones en tarjetas, ya hizo la fijación de las tarifas, de las comisiones máximas para las tarjetas de crédito y débito en el país, y fijó esas tasas máximas en 2,50% para la tasa de adquirencia, que es la que pagan los comercios cuando los afiliados, cuando un tarjetaviente hace un tarjetazo para pagar por un bien o un servicio, y en 2% la comisión de intercambio, por eso me refería a 2%, la de intercambio en 2%, la de adquirencia en 2,50%. Esto va a ser un enorme beneficio para los comercios. Estimamos que alrededor de 22,000 comercios se van a beneficiar con esta fijación en alrededor de unos 66,500 millones de colones, es decir, va a ser un impulso importante para el comercio en este contexto de la pandemia. Pero es una fijación que hicimos en el Banco Central con responsabilidad, también entendiendo la importancia de mantener la estabilidad financiera y también de balancear los intereses de comercios, de afiliados y también de los proveedores de los servicios de emisión de tarjetas y adquirencia, para seguir también en la ruta de la profundización del uso de medios electrónicos de pago, que sobre todo en el contexto de la pandemia es importante, ¿no? Entonces, nada más mencionar eso. Creo, en respuesta a doña Marta Blanco, me parece, sí, doña Marta Blanco, a quien agradezco la pregunta, que en efecto el planteamiento de flexibilizar el tratamiento de los trabajadores independientes ante la caja es fundamental. Esto me parece que es una política esencial. Se refiere en la pregunta al golpe grosero para el sector. Yo me imagino que es pues, en las propuestas de consolidación fiscal, de ajuste fiscal, debe ser en relación específicamente a la sobretasa al impuesto sobre la renta, me imagino que es lo que plantea doña Marta, y parece sobre ese punto explicar que esencialmente esta sobretasa, que es temporal, es por 2 años, está pensada para los que han tenido la suerte de mantener condiciones de ingresos netos razonablemente buenas, y entonces una escala progresiva donde los que ganan, donde los que han sido más afortunados pagarían un poco más de esa sobretasa, ¿no? Entonces, le añade progresividad a la escala de impuestos sobre la renta y está pensada de esa forma. Entonces, sí es cierto que esa pues, es un golpe para todos los sectores, pero todos los sectores estamos siendo golpeados por la pandemia y es importante también resolver el problema fiscal, porque de no resolverlo, las consecuencias serían mucho peores. Yo creo que el país tiene que entender esto, que si no entramos de lleno al problema fiscal, podríamos tener consecuencias mucho peores para el país, como las que vivimos en el caso de la Costa Rica de 1981-1982, van a traer
terrible crisis que vía inflación, vía devaluación cambiaria y vía aumento en tasas de interés, golpeó muy fuertemente a todos los costarricenses y sobre todo a los menos afortunados, con un aumento de la pobreza al 54%. Entonces es importante hacer esto en un contexto de responsabilidad fiscal. Y justamente no se está abriendo una brecha mayor con los asalariados, porque a todos los asalariados también se les está pidiendo una sobretasa sobre el impuesto sobre la renta. Y de hecho, esa sobretasa la pagan sobre todo los empleados públicos, dado el diseño en que está el diseño de las sobretasas es de tal progresividad que 2/3 de esa sobretasa la pagarían los empleados públicos, 1/3 los empleados privados. Pero bueno, para ya cerrar, básicamente mencionar que en efecto este esfuerzo que está haciendo la Fundación Aliarse y otras ONGs en Costa Rica, otras organizaciones no gubernamentales, para promover las alianzas público-privadas para el desarrollo es fundamental y va a ser absolutamente esencial, no solo en el contexto de la pandemia, sino después. Es un esfuerzo que yo aplaudo y agradezco enormemente como costarricense y también desde el Banco Central, porque esto va a ser fundamental para la construcción de bienestar y desarrollo en Costa Rica. Así que muchas gracias a la Fundación Aliarse por esta oportunidad para conversar sobre estos temas tan oportunos y muchas gracias también a todos los que nos han seguido y a doña Marta por sus preguntas. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Excelente. Doña Mónica. Sí, muchísimas gracias. Sobre la pregunta que nos hace don Roy Arias, que dice qué estrategias pueden crearse e impulsarse para mejorar el perfil de empleabilidad de los sectores juveniles mayoritarios y que no acceden a la universidad. Esta pregunta es muy importante y es en lo que hemos venido trabajando al impulsar el proyecto de educación dual, ¿verdad? La reducción de la flexibilización de las jornadas, el teletrabajo. Todos estos proyectos apuntan precisamente a buscar la forma de colocar más rápidamente la oferta de empleo con la demanda, donde hay una gran población de jóvenes que no han tenido acceso a la formación formal y que requieren ser colocados en la fuerza laboral. Hay una metodología que es determinando precisamente cuáles son las oportunidades que hay en el mercado, eso lo genera el sector privado, pero además tenemos instituciones como Procomer, como el MEIC, que pueden determinar con estudios científicos a dónde se están generando la mayoría de oportunidades de mercado y alinear, trabajando en conjunto con el INA, por ejemplo, las habilidades y las competencias de ese mercado laboral disponible para poderlos conectar lo antes posible y colocarlos en esos puestos donde se requieren requisitos técnicos básicos, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer ahí es establecer la formación de jóvenes de una manera más simple, ¿verdad? Más rápida, menos estructurada, sin que esto demerite, por supuesto, la formación que se necesita para que pueda ser competente en el puesto laboral que se le oferte. Finalmente, para cerrar, realmente nosotros creemos como sector privado que cumplimos nuestra parte de aporte en el apoyo que dimos al fortalecimiento de las finanzas públicas con el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas por el lado del ingreso. Ahora menos todavía que podemos seguir estirando la cobija, es que sencillamente ya no da, ¿verdad? No es solamente porque no queramos, es que no tenemos de dónde poder aportar más hacia los ingresos del Estado. Habrán algunos sectores que todavía no están siendo gravados, estamos de acuerdo que podrían ser gravados, pero creemos que la solución viene más por el lado del gasto, ¿verdad? Ahí se viene una discusión importantísima. Sabemos que algunas de estas decisiones son estructurales y de más largo plazo. Ha dado un buen paso el Ejecutivo con la presentación del proyecto de ley de empleo público, pero es apenas un pequeño paso, ¿verdad? Sabemos que nos va a llevar muchos meses de discusión, pero sobre todo tenemos que tomar decisiones, porque si de lo contrario podemos aprobar algunas de estas tasas temporales y nuevamente vamos a estar en la misma situación si no se resuelve el tema estructural del gasto público. Yo les agradezco, realmente ha sido un placer poder participar con ustedes y muchísimas gracias a los que participaron también con preguntas. Perfecto. Jorge, cerraríamos, digamos, con lo último, que serían los ejemplos de las APP y un poco la respuesta. Lamentablemente ya no tenemos mucho tiempo por respeto a todos los que se han conectado y en particular a los panelistas. Pero, bueno,
Bueno, súper rápido. Yo creo que cumpliendo con un deber cívico, respondimos al llamado del gobierno de que ayudáramos con algunas ideas para impactar en temas como empleo, básicamente con respecto a los jóvenes, lo que hemos presentado al gobierno, pero esto es producto de meses de trabajo con el sector público y con el sector privado. No fue que nos sentamos a redactar una idea que se nos vino en la cabeza de qué podríamos hacer. Tenemos una propuesta para centros regionales de teletrabajo y formación, para aprovechar todo el tema, ¿cómo se llama?, de las TICs en este momento, un programa también de formación para jóvenes en términos del bilingüismo, de competencias para poder trabajar en inglés, pero incluyendo el componente de intermediación laboral para poder hacer una mejor articulación con respecto a la demanda que necesitan las diferentes, bueno, en este caso turismo, también con manufactura. Hemos trabajado de la mano con CINDE en esto y con el Ministerio de Trabajo, con Casa Presidencial y también, ¿cómo se llama?, temas de pymes y brecha digital. O sea, ahorita no hay tiempo para desarrollarlo, pero sí estamos realmente haciendo propuestas, creemos de que podemos realmente seguir incidiendo. Nada más termino respondiéndole un poquito a Mónica diciendo que las alianzas público-privadas en su forma de APP o APPDs son fundamentales en este momento, dada la situación del país, pero son medios, no son fines, y que es fundamental que Casa Presidencial y que el gobierno realmente lidere este proceso de reforma estructural que se tiene que ahondar en un momento como este, a pesar de COVID y a partir de COVID. Y muchísimas gracias de veras, porque tenemos retos muy importantes, pero las alianzas nos van a permitir interactuar esas responsabilidades y asumirlas entre todos. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Realmente ha sido un placer moderar este debate que ha tenido muchas ideas muy interesantes y yo creo que muy positivas para la discusión en Costa Rica. Así que por mi parte, muy agradecida de la oportunidad de haber moderado este panel y de trabajar con ustedes esta mañana. Quiero finalmente dar el pase a Aitor para el cierre ya del debate. Muchísimas gracias, Doris, y obviamente también a Rodrigo, Mónica y Jorge. Creo que ha sido una conversa súper interesante con propuestas muy específicas. Por supuesto que hay que crear más espacios para el diálogo entre lo público y lo privado, de tal manera que podamos concretar ideas y hacerlas realidad. Y desde Aliarse, pues esa es parte de nuestra misión. Llevamos 12, 13 años en eso y seguiremos muchos años más, porque esto tampoco lo vamos a lograr de un día para otro, ¿no? Hay grandes retos, todos somos conscientes de que tenemos que trabajar juntos, pero cómo hacerlo efectivamente sigue siendo un gran desafío en el país. Y bueno, así en Aliarse estamos tratando de apoyar esos esfuerzos tanto desde lo público y lo privado, y hay muchas capacidades que crear en ese sentido, tanto en un sector como el otro, ¿no? Nosotros seguiremos en el contexto COVID desarrollando espacios para discusión. En octubre organizaremos, que es el mes del cáncer, un espacio sobre los esfuerzos que están haciendo lo público y lo privado en la lucha contra el cáncer, en el marco de una de las alianzas que tiene Aliarse, al Salus. También estaremos analizando temas de comunicación en el marco de las alianzas y cómo ser más efectivos y los desafíos que tenemos en la comunicación en las alianzas. Y finalmente organizaremos también un webinar sobre cómo ser un buen socio en las alianzas público-privadas. Yo creo que todavía, en muchos casos, yo siento que el Estado tiene que ser mucho mejor socio en las alianzas público-privadas para trabajar con el privado, sobre todo en las APPs de infraestructura, y viceversa, ¿no? También yo creo que en las alianzas para el desarrollo hay muchas oportunidades para que el sector privado sea un mejor socio, y creo que de eso vamos a estar conversando a finales del mes de octubre. Entonces seguiremos creando espacios para la conversación con gente experta en la temática y que pueda hacer aportes tan importantes como ustedes. Creo que vuestra participación ha sido súper valiosa. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, por su tiempo, compromiso y esfuerzo, y seguimos adelante, no nos queda de otra. Muchas gracias, de verdad, feliz día. Feliz día. Muchas gracias a todos, feliz día. Muchas gracias. Feliz día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.